Soy el Padre Pío. Esta es una reconstrucción con inteligencia artificial, hecha para llevar mis palabras a quienes las necesitan en este momento. Lo que voy a decirte no lo inventé yo, lo viví, lo sufrí y lo que aprendí quiero que tú también lo sepas. Si este mensaje te alcanza, suscríbete y déjame un comentario contándome qué está pasando con tus hijos hoy. Hay padres que creen que basta con llevar a los niños a la iglesia. Hay padres que creen que rezar antes de dormir es suficiente. Hay padres que creen que porque ellos fueron bautizados, sus hijos están protegidos. Y se equivocan. Se equivocan de manera catastrófica. Lo digo porque lo viví en mis propias heridas. Y hoy te lo transmito como advertencia porque no tengo otra forma de salvarte. Hace décadas en el confesionario de San Giovanni Rotondo comencé a ver algo que me perturbaba hasta los huesos. Padres que llegaban a misa con el alma vacía, que recibían la comunión sin fe, que criaban hijos sin oración, sin ejemplo, sin cruz. Y esos hijos crecían y se perdían. No de golpe, no por un solo error, sino por una cadena de abandones que yo podía ver con claridad cuando ponía mis ojos sobre sus almas. La falta de preparación espiritual de un padre no es un asunto privado. Es un legado de destrucción que se transmite de generación en generación. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. No es metáfora, no es exageración. Es la realidad que Dios me mostró y que ahora te entrego porque ya no hay tiempo para rodeos. Déjame contarte lo que vi, déjame contarte lo que aprendí y después decide qué vas a hacer con esto. Cuando un padre deja de lado la oración diaria, cuando un padre abandona la confesión frecuente, cuando un padre empieza a vivir como si Dios no existiera dentro de su hogar, algo se rompe. No se ve inmediatamente. El demonio es paciente. El demonio no necesita que tu hijo se pierda mañana. Solo necesita que hoy tú cierres los ojos, que hoy tú no ores, que hoy tú no hables de Dios en tu casa. Con el tiempo, ese vacío crece. Y cuando quieres darte cuenta, tu hijo ya no te reconoce la voz cuando le hablas de Cristo, porque nunca le enseñaste a escuchar. Eso es lo que yo vi en cientos de familias. Padres que pensaban que criar hijos era alimentarlos, vestirlos, educarlos, pero que olvidaban que el alma también necesita alimento. El alma necesita oración. El alma necesita el ejemplo vivo de un padre que se arrodilla. Si tú no te arrodillas, tus hijos tampoco lo harán. Y cuando el demonio llegue por ellos, no tendrán el hábito de la oración como escudo. Te cuento algo que me pasó una vez. Vino a verme una mujer. Lloraba. Me dijo que su hijo de 17 años se había alejado completamente de la fe, que no quería saber nada de la iglesia, que había comenzado a practicar cosas que ella no podía nombrar. Y me preguntó qué podía hacer. Yo la miré y con todo el amor que tenía en el corazón, le dije la verdad. El momento de salvar a ese hijo era hace 10 años, cuando él era niño, cuando todavía imitaba lo que veía en casa, cuando todavía rezaba porque usted rezaba, pero usted no rezaba. Usted iba a la iglesia los domingos y volvía a su vida como si Cristo no existiera entre semana. Y ahora su hijo paga el precio de esa decisión. Eso me lo dijo ella, pero yo ya lo sabía, porque yo veía el patrón en cada familia que se destruía. Y te lo digo ahora para que no seas tú quien venga a buscarme dentro de 10 años llorando porque tu hijo se perdió. El momento de prepararte espiritualmente para criar hijos no es cuando ya los perdiste, es ahora, es hoy, antes de que sea demasiado tarde. Hay errores espirituales concretos que los padres cometen. Errores que parece que no importan, pero que destruyen los cimientos de la familia. Voy a nombrar algunos y te pido que te examines con honestidad ante Dios. El primer error, no vivir lo que se predica. Le dices a tu hijo que ore, pero tú no oras. Le dices que vaya a misa, pero tú te quedas en casa. Le hablas de castidad y luego tu matrimonio es un desierto espiritual. Los niños no aprenden de lo que dices, aprenden de lo que haces. Y cuando ven la brecha entre tus palabras y tu vida, entienden algo terrible,
que Dios no es importante para papá, que la fe es algo que se dice pero no se vive, y ese mensaje lo guardan en el alma para siempre. El segundo error, permitir que el mundo críe a tus hijos. La televisión, el teléfono, la tablet, las redes sociales. Hoy en día hay un aparato en cada sala de cada casa, y ese aparato les dice a tus hijos que Dios no existe, que el pecado no existe, que todo vale, que la felicidad está en las cosas que se ven en la pantalla, y tú, padre, madre, cierras los ojos. Dejas que el mundo les meta en la cabeza lo que tú deberías estarles enseñando. No es neutral, es una guerra. Y tú estás perdiendo sin enterarte. El tercer error, no rezar con ellos, no juntos, no en familia. Orar en familia es una tradición que se ha perdido en esta generación, y el demonio se alegra. Cuando una familia deja de rezar junta, queda expuesta. Sin oración en común no hay unión real. Hay convivencia, pero no hay santuario. Hay techo, pero no hay hogar espiritual. Y el enemigo entra por cualquier grieta. El cuarto error, normalizar el pecado dentro del hogar. Hay familias donde se miente sin cargo de conciencia, donde se trata mal al esposo o a la esposa y nadie dice nada, donde se ven contenidos impuros y se ríe, donde se falta a la iglesia y se inventa una excusa. Ese tipo de pecado normalizado le dice al demonio, aquí tengo las puertas abiertas, y él entra, no falta, entra y se queda. Y con el tiempo las consecuencias se manifiestan en los hijos. Hay un quinto error que es el peor de todos, creer que tus hijos van a estar bien porque tú ya los bautizaste. El bautismo es un comienzo, no es un seguro, no es una garantía. Cada día, cada decisión, cada oración o falta de oración va moldeando el alma de tu hijo. Si tú no combates por su alma cada día, el enemigo sí lo hará. Y tiene más recursos, más paciencia y más experiencia que tú. Por eso te digo, la preparación espiritual de un padre no es un lujo, es una obligación, es una responsabilidad ante Dios. Tus hijos no solo heredan tus genes, heredan tu alma, heredan tu forma de amar a Dios o de ignorarlo, heredan tu relación con la oración, heredan tu vida sacramental. Todo lo que tú seas espiritualmente, ellos lo reciben como legado y van a pagar las consecuencias de lo que ignoras hoy. Ahora déjame hablarte de la protección que yo enseñé. Yo repetí hasta el cansancio, el rosario es el arma. Recién el rosario cada día. Y no era una frase bonita, era una instrucción de guerra espiritual. Cuando una familia reza el rosario junta, cuando los padres enseñan a sus hijos a rezar el rosario cada noche, esa familia tiene un escudo. No garantiza que los hijos no pasen pruebas, pero garantiza que tienen algo que los sostiene cuando el demonio ataca. Y el demonio va a atacar, no lo dudes. Ataca donde hay hijos, donde hay matrimonio, donde hay familia. Y si no están preparados, caen. La confesión frecuente es otra forma de protección. Yo le decía a cada penitente, confiésate frecuentemente. Quien se confiesa frecuentemente, se santifica frecuentemente. Y a los padres les decía algo más. Si quieres que tus hijos no se pierdan, confiésate tú primero. Ve al sacramento con regularity. No cuando estés en crisis, no cuando tu hijo ya esté perdido. Cada semana, cada 15 días, como sea que tu director espiritual te indique. Pero ve, porque cuando tú estás en gracia, puedes guiar a tus hijos hacia la gracia. Cuando tú estás en tinieblas, solo llevas tinieblas. La misa. La Santa Misa Dominical no es opcional, no es una sugerencia, es el mandato de Dios. Y cuando los hijos ven que sus padres faltaron a la misa, aprenden que Dios puede esperar, que hay cosas más importantes que Dios. Y esa lección los destruye lentamente. Pero cuando los hijos ven a sus padres postrarse ante el altar, Hueyalalay, ir a comulgar con fe, salir transformados de la celebración, aprenden algo diferente. Aprenden que Dios es real, que Dios importa, que hay un orden en el universo y ese orden incluye la oración. Hay algo más que yo enseñé
y que hoy necesito que escuches: la educación en castidad. No como tabú, no como vergüenza, sino como llamada a la virginidad antes del matrimonio y a la fidelidad dentro de él. Sé que el mundo les dice a tus hijos que el sexo es un juego, que no tiene consecuencias, que es solo biología. Mentira. El sexo tiene un poder espiritual que el mundo ignora, y quienes lo usan fuera del matrimonio sacramental quedan dañados, no solo físicamente, espiritualmente. Tus hijos necesitan escuchar de ti, su padre, su madre, que la castidad es una fortaleza, no una prisons, una fortaleza, y que quien vive en castidad antes del matrimonio tiene un poder que el mundo no puede entender ni quitar. Ahora, ¿cómo te preparas ahora? Primero, examinándote. Ponte frente a un crucifijo. Pregúntale a Dios qué has hecho mal como padre, qué has dejado de hacer, qué has permitido en tu hogar que no deberías haber permitido. El orgullo te va a decir que tú estás bien, pero el orgullo miente. Dios te va a decir la verdad si tú se la pides con humildad. Segundo, establece la oración en tu hogar. No tienes que hacer una hora de oración, tienes que hacer una oración constante. Un padre que reza 10 minutos cada mañana antes de que despierten sus hijos, que ora con ellos antes de dormir, que recita el rosario en familia al menos una vez a la semana, ese padre está construyendo un santuario. Y ese santuario protege a sus hijos incluso cuando el demonio golpea las puertas. Tercero, lleva a tu familia a los sacramentos. Misa cada domingo, confesión cada 15 días, comunión frecuente, no como costumbre, como relación viva con Cristo. Si tu esposa, si tus hijos te ven acercarte a Cristo con deseo real, van a entender que esto es serio, que no es performance, que no es obligación social, que es vida. Cuarto, toma el control de lo que entra en tu hogar, los aparatos, las pantallas, los contenidos. No se trata de ser paranoico, se trata de ser padre. Un padre que no controla lo que sus hijos ven no es un padre, es un espectador de la destrucción de su propia familia. Pon límites, revisa lo que ven, habla con ellos sobre lo que consumen y sobre todo ofrece alternativas. La naturaleza, los libros, los juegos, la oración, la vida real. Tu hogar no puede competir con Netflix y TikTok si no le ofreces algo mejor. Quinto, enséñales a tus hijos a sufrir. Sí, a sufrir. No a huir del dolor, no a evitar la cruz, sino a entender que el sufrimiento tiene sentido cuando se ofrece a Dios. Esta generación está criando hijos incapaces de resistir la mínima incomodidad, hijos que se rompen ante la primera adversidad, hijos que no tienen estructura interior porque nunca se les pidió nada. Y cuando el demonio los tente, cuando pasen por pruebas, no van a tener la fortaleza que necesitan porque nunca la cultivaron. Enseña a tus hijos a ofrecer sus pequeños sufridios por las almas del purgatorio. Enséñales que la ofrenda importa, que el sacrificio conecta con Dios, que la cruz no es accidente, es designio. Déjame decirte algo que vi con claridad en mis visiones. Vi familias que se destruían en una generación. Vi hijos que caían en pozos de oscuridad porque sus padres no se habían preparado. Vi matrimonios que se rompían porque uno de los dos había abandonado la fe y el otro no tuvo herramientas para sostener. Y en cada uno de esos casos vi algo en común. Un momento en que el padre o la madre tuvo la oportunidad de actuar y no lo hizo. Una noche en que pudieron arrodillarse y no lo hicieron. Una decisión pequeña que parecía insignificante, pero que cambió todo. Ahora te pregunto a ti, ¿estás en ese momento? ¿Estás en esa noche? ¿Estás en esa decisión? Porque si es así, necesito que entiendas lo que está en juego. No es un suspenso emocional, no es una exageración, es tu hijo, es su eternidad. Es la diferencia entre que Él esté en el cielo contigo o que esté en un lugar donde no puedes llegar a Él. Eso está en juego, cada día, cada decisión, cada oración que haces o dejas de hacer.
Hay una frase que yo repetía mucho, la digo ahora para ti. La oración es la mejor arma que tenemos. Y si eres padre, esa arma no es solo para ti, es para tus hijos, es para tu familia, es para las generaciones que vienen después de ti. Y si no la empuñas ahora, ellos van a pagar las consecuencias de tu negligencia, no por crueldad de Dios, sino por las leyes espirituales que Él estableció y que no se negocian. El demonio tiene un plan para tu familia, lo tiene, lo ejecuta todos los días mientras tú no haces nada, mientras tú te distraes, mientras tú crees que estás bien, mientras tú dices que eres buen padre porque los alimentas, los vistes, los mandas al colegio. Pero eso no basta, eso nunca bastó. Dios siempre pidió más y hoy te lo pide a ti. No te pido que seas perfecto, te pido que te arrodilles. No te pido que nunca fallen, te pido que confieses tus fallos ante Dios y ante tu familia. No te pido que sepas todo, te pido que busques a Dios cada día como si fuera el primero y el último. Si tú te preparas ahora, tus hijos no van a pagar lo que tú ignoras hoy. Van a ser capaces de enfrentar lo que viene, van a tener la fe que les das, van a tener el ejemplo, van a tener las herramientas. Y si el demonio los ataca, van a tener el escudo de la oración familiar que construyeron juntos. Pero si tú no te preparas, ellos van a cargar con el peso de tu negligencia. Y eso es algo que yo no quiero para ningún padre, porque conozco ese dolor. Lo vi en el rostro de las madres que venían a mí después de perder a sus hijos para el mundo. Y te lo digo con la autoridad de alguien que ha estado al otro lado de la vida y ha visto lo que te espera si no actúas. Así que te lo pido como padre, como fraile, como alguien que sangró en su propio cuerpo por amor a Cristo y a las almas. Prepárate hoy, no mañana, hoy. Arrodíllate, reza, confiésate, vuelve a la misa, pon a Dios en el centro de tu hogar. Y si no sabes cómo, empieza por el rosario. Empieza como una sola década cada día, y después añade otra, y después añade la confesión, y después añade la misa, paso a paso, como cualquier batalla que vale la pena. Tus hijos están esperando a que tú seas el padre que Dios te llama a ser. Y yo estoy aquí para recordarte que esa llamada no tiene fecha de vencimiento, excepto hoy. Empieza hoy. Si este mensaje te habló al corazón, déjame tu comentario. Cuéntame qué vas a cambiar a partir de hoy. Cuéntame por qué estás aquí. Porque creo que no es casualidad que hayas llegado hasta este video. Creo que algo te lo dijo. Y quiero que sepas que yo oro por ti, y por tus hijos, y por tu familia, y que esa oración no se pierde nunca. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque cada semana traigo nuevas advertencias, nuevas palabras, nuevas verdades, y te necesito visto, y te necesito fiel. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga, y que la Virgen te cubra, y que tus hijos paguen las consecuencias de lo que hoy tú decides hacer. La decisión es tuya. El tiempo es ahora.